interpelados? Entre signos de interrogación, ¿se puede interpelar a las autoridades después de lo que ha pasado con el ministro de Hidrocarburos? Por ejemplo, hay una propuesta de la bancada del Libre para poder interpelar a estas tres autoridades por el siniestro ocurrido en el aeropuerto de la ciudad de El Alto. Estamos en este momento con la senadora Tomasa Yarwi, ella es senadora de Chuquisaca, a quien le damos la cordial bienvenida, es jefa de bancada además del Libre en la Cámara de Senadores. Estimada Tomasa, un placer saludarte, un abrazo. Esta propuesta surge de toda la bancada, es una propuesta tuya como personal. Por favor, para que el país se entere. Buenos días, querida Vania, te mando un abrazo a través del medio de comunicación. También me sumo a las felicitaciones del aniversario del Alto. Sí, efectivamente, como verás, querida Vania, estos días hemos estado en que los ministros vayan a una petición de un informe oral y lamentablemente no se ha podido gestionar mucho porque ya son varias semanas que hemos estado en esto. Y el día de ayer, sorpresivamente, también nos notificaron, faltando 2-3 horas, que iban a ir a una petición de informe oral, que lo presentamos hace muchos días atrás. Para nosotros no ha sido muy claro las explicaciones que se han realizado tanto del ministro de Hidrocarburos, porque el daño que se ha ocasionado por la mala calidad de gasolina, y además que no sabemos, que ellos dijeron que está cubriendo una empresa, una aseguradora, y que no saben el dato exacto, qué movilidades se arruinó, si fueran públicos, particulares, y en qué departamentos. Pareciera que en otros departamentos más, en otros menos. Y también la adjudicación que se le ha realizado para la importación del petróleo crudo, donde se ocasionó para tener esa mala calidad de la gasolina, pero sobre todo he hecho énfasis yo porque hay choferes que tienen su instrumento para el trabajo, es decir, que se sostienen con eso, los choferes taxistas, los micreros, los que viven del día, ¿no? Que ahora están en mal estado sus instrumentos de trabajo. Tomasa, eso es preocupante para la población, y que para nosotros no está nada claro de cómo ha hecho la explicación el ministro de Hidrocarburos, y precisamente por eso el día de ayer manifestamos que deben volver a ir los ministros, ya no a una petición de un informe oral, sino también deben asistir a una interpelación. ¿Cuál es la diferencia de una petición de un informe oral a una interpelación? Como recordarán, más antes que también se presentó una interpelación que también lo firmo mi persona. La interpelación es hacia la Asamblea Legislativa, es decir, hacia el Congreso, que conduce el vicepresidente. Ahí participamos los senadores y los diputados. Y además, cuando haces una interpelación, podría, digo yo, si no hay satisfacción de los interpelantes, terminar con una censura correspondiente y la remoción posterior. Esa es la diferencia frente a una petición de un informe oral. Sin embargo, perdón, estimada Tomasa, pero eso era antes, ¿no? Porque ahora se limita a que sí pueden ser interpelados, pero no se aplica la censura, mientras esta consulta todavía está en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Sí, no, porque primero la Constitución está por encima de una sentencia, ¿no? El Tribunal Constitucional Plurinacional creo que sacó un fallo en el sentido de que no podrían, después de ser removidos, que no podrían tener una fuente laboral, porque lo que hacía el MAS es que se les removía y después, como premio, se les daba una embajada, se los removía a un lugar, o sea, igual en el aparato estatal. Esta sentencia habla de eso. Sin embargo, la Constitución Política del Estado
claramente establece sobre el tema de las interpelaciones, de las peticiones de informe oral, y nosotros estamos en la obligación de cumplir lo que dice la Constitución y no de interpretarlos ni de manipularlos como hacía el movimiento al socialismo. Entonces, veremos en base a eso nuestro trabajo y esperemos que en los próximos días sigamos trabajando en esto. Ahora, y yo quiero además manifestar claramente que lo que queremos es que esclarezcan temas tan importantes que necesita saber el pueblo de Bolivia. Ahora, ¿qué garantiza que estos tres ministros, y me va a decir en breve quiénes son, qué garantiza que estos tres ministros acudan a la Asamblea? El ministro de Hidrocarburos no lo hizo. Entonces, ¿qué acciones quedan? Primero, claramente que todas las autoridades electas, y no, incluyendo nosotros, estamos en la obligación de cumplir la Constitución. Sí. Eso, obviamente, si no cumples, tiene sus sanciones correspondientes. Además, sería un grave error político y una falta de respeto que no vengan al primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa. Yo creo que sí van a ir los tres ministros en el caso del siniestro ocurrido en la ciudad de La Paz, que tendrían que ir a explicar el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas y de Defensa, que lo vamos a hacer en los próximos días, que ya lo hemos anunciado, una interpelación a estos tres ministros para que vayan a explicar lo sucedido y después veremos en qué termina la interpelación correspondiente. Por ejemplo, ¿qué no ha quedado claro? ¿Qué preguntas se les van a realizar? No está claro prácticamente sobre el siniestro de lo ocurrido en la ciudad del Alto, no se ha tocado el día de ayer. Entonces necesitamos muchas cosas todavía saber, porque era la petición de informe oral ayer con el ministro de Hidrocarburos, claro, sobre el tema de la mala calidad de la gasolina y todos los temas que acabo de explicar. Y sobre el tema del Banco Central de Bolivia era por qué seguía prestando, como lo hizo el anterior Banco Central de Bolivia, al órgano ejecutivo. Porque dice claramente también la ley que solamente se puede prestar en casos de iliquidez. O sea, claramente que cuando un país, en el caso de nosotros, estaríamos demasiado mal. En los 5 años del gobierno de Arce ha estado prestando, y también lo mismo está pasando con el gobierno de Rodrigo Paz. Entonces nosotros queríamos saber de cuánto se había hecho el préstamo y por qué razón se seguía prestando del Banco Central de Bolivia, también así como con el mismo estrategia que hizo el movimiento al socialismo, era como que era una de las preguntas. Y también queríamos saber cuánto de reserva de oro se tiene actualmente, sí, en el Banco Central de Bolivia. Como que en estos dos temas más o menos se ha tocado el día de ayer. Entonces no se ha tocado claramente, claro, el tema del siniestro de la ciudad del tema de billetes y todo eso. O sea, informó así superficialmente, porque no estaba dentro de la petición de informe oral el día de ayer sobre el ocurrido. A estas nuevas interpelaciones que pretenden hacer a estos tres ministros, ¿qué se les va a preguntar concretamente? ¿Qué no ha quedado claro de todo este siniestro, si es que asisten además? Sí, sobre el tema de billetes, que va a ser dirigido obviamente que lo vamos a trabajar más. Yo estoy haciendo un resumen, ministro de Economía, porque ha habido mucha contradicción también, que si hubo, no hubo, que vale, no vale, que ahora hay una aplicación. Todos estos temas lo tienen que aclarar, cuánta cantidad se estaba trayendo en billetes, que lo tiene que responder el ministro de Economía y también el ministro de Defensa sobre la aeronave, qué pasó. Y eso tiene que responder el ministro de Obras Públicas también. Todos estos temas que los vamos a ir trabajando, que no se ha tocado ni en petición de informe oral y tampoco en otros, que la otra sería una petición de informe escrito, que tampoco se ha realizado. Entonces, por eso vamos a proceder ahora a una interpelación al ministro de Economía, Defensa y de Obras Públicas.
Muy bien, vamos a aguardar entonces a ver si asisten los ministros a esta interpelación. Hay mucho, sí, por aclarar, mucho por responder, que todavía la población no logra asimilar y no logra comprender en relación a este trágico hecho. Y veremos si es que acuden para responderle también, no solo a la Asamblea, sino también a todo el país. Gracias por haber conversado con nosotros, estimada Tomasa, un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias, vamos a estar comunicando. Perdón, creo que sea. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Senadora por Chuquisaca, Tomasa Yarwi, además presidenta de la bancada de Libre en la Cámara de Senadores.